Pero en esta mañana vamos a continuar aprendiendo qué significa ser discípulo. ¿Quién es realmente un discípulo? ¿Cuál es la esencia que diferencia a alguien entre ser un discípulo o ser sencillamente un seguidor de las cosas de Dios? Un discípulo es alguien que cumple en obediencia de una manera apasionada y constante las cosas de Dios, ama el reino de Dios, mientras que un seguidor lo único que quiere es beneficiarse de las cosas que el reino de Dios nos da. Y nuestro deseo debe ser en esta mañana, como el domingo pasado y los próximos domingos y el resto de nuestra vida como iglesia, dejarnos tocar profundamente por el Espíritu Santo y dejar que Dios hable a nuestra vida. Y una vez Él hable, entrar en una vida de obediencia y de honra a lo que Él nos pide para que podamos ser realmente sus discípulos. Me gustaría que pudiésemos abrir nuestras Biblias en el primer libro de Corintios en esta mañana y vamos a empezar con un texto que me va a ayudar a marcar una base de la continuación de lo que dimos el domingo pasado. Primera de Corintios capítulo 3. Darme un amén cuando lo tengáis, por favor, y arrancamos. ¿Estáis conmigo? ¿Hay alguien despierto en esta mañana? Ok. Capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, empezamos en el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Y vamos a dar un pequeño salto hasta el versículo 6. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y versículo 7, muy importante. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Y seguimos saltando algunos versículos para que nos quedemos con algunas esencias. Versículo 9, ¿estáis conmigo? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero que cada uno mire cómo sobreedifica. Saltamos hasta el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Porque viniendo el fuego, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, entonces ese recibirá la recompensa. Qué tremendos textos que nos van a ayudar a enfocarnos en la materia que vamos a ver y a estudiar algunos minutos más tarde, donde vamos a meternos de una forma clara, precisa y sencilla de entender de qué manera o qué ingredientes Dios pide de un discípulo para que sea realmente su discípulo. Pero antes tenemos que ver algo y antes tenemos que entender algo. La base de este texto encontramos a Pablo preocupado porque lo que está encontrando es una iglesia que parece ser que todavía no está lista o preparada para recibir un fundamento que sea sólido. ¿Y por qué no? Pues porque la palabra de Dios sencillamente una de las cosas que hace es ejercer como un agente que nos pone cara a cara con la realidad de Dios. Nos muestra cómo estamos. La palabra de Dios nos hace ver cuáles son las cosas que aún no funcionan en nuestra vida.
La palabra de Dios no fue un libro que perdió valor y tiene un poco de polvo y de vez en cuando lo limpiamos los domingos por la mañana para poder leer, sino que realmente este es el manual de nuestra vida. Este debe ser el libro que tú comes cada día. Este debe ser realmente nuestra forma de vivir. Muchos anhelan avanzar en las cosas de Dios, pero no entienden que en este libro se encuentra el corazón que aún palpita de Dios. Y Pablo, cuando viene a esta iglesia, le está diciendo: no sois capaces todavía de entender qué significa ser discípulo, si apenas todavía está habiendo entre vosotros disensiones, está habiendo discordia, está habiendo celos, contiendas. ¿Cómo es posible que esa amada iglesia, la que ha sido llamada a ser lo que hemos leído un poquito más tarde, el edificio de Dios, el lugar, vamos a decir, la plataforma donde Dios está estableciendo su reino, debería ser esa iglesia que vive en santidad, esa iglesia que tiene el ADN de Dios? La iglesia debe ser el lugar donde se entienden los propósitos de Dios. Aquí no vemos humanamente lo que hay que hacer. Aquí tenemos que entender espiritualmente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y por eso es importante que pasemos de esta etapa de ser seguidores de Cristo a ser sus discípulos. Porque son los discípulos aquellos que han sido llamados a ser edificio de Dios, a ser aquellos que son la plataforma para que el reino de Dios se establezca en este tiempo. Y tú tienes la misma oportunidad que yo tengo en este momento. ¿Cuántos años viviremos todavía en esta tierra? 50, 40, 30, 10. Perdóname, Alex. Casi te... ¿Cuánto será el tiempo? Manuel, 5. Bueno, ahí lo tenemos. No, Manuel, te queremos muchos años. ¿Cuántos años nos queda? Lo que debemos entender es que corre prisa. En el corazón de Dios hay prisa para que una iglesia realmente se levante como sus discípulos y entienda que somos edificio, plataforma para que Dios establezca su reino. Todo lo que tiene que surgir, que se encuentra en el corazón de Dios, será a través de su iglesia. Y si su iglesia no responde, Dios estará trabajando y trabajando y trabajando, y enviará sus profetas y enviará lo que haga falta para que su iglesia empiece a entender que hemos sido llamados a algo más que ser unos simples seguidores. Debemos ser sus discípulos. Y te voy a decir una cosa: en los puntos que vimos el domingo pasado, que vamos a ver hoy y que veremos en las próximas semanas, sencillamente son de alguna forma profética. Ese fuego que acabamos de leer dice que la obra de cada uno se hará manifiesta. Es decir, lo que realmente tú eres, lo que realmente yo soy, va a ser probado por el fuego. Tarde o temprano vamos a saber realmente de qué hemos construido nuestra vida. Tarde o temprano tú te vas a dar cuenta, y los que están a tu lado se darán cuenta, si tú realmente eres un discípulo de Cristo o sencillamente un seguidor. ¿Estáis conmigo? Amén. ¿Me seguís amando? Aleluya. ¡Ay, qué bueno! Pues vamos a arrancar con el primer punto. Y me gustaría que para este punto pudiésemos ir al segundo libro de Tesalonicenses. Capítulo 3. Y versículo 5. ¿Por qué este versículo tiene que ver con la vida de un discípulo o con la esencia que un discípulo debe tener? Debemos entender que un discípulo es alguien que aprende. Y alguien que aprende del maestro significa que es un discípulo, tiene esa capacidad o ese ingrediente de ser moldeable. Alguien que no es moldeable es alguien que no tiene la esencia del discípulo.
Alguien que no consigue vivir bajo autoridad, alguien que no consigue admitir que Dios mismo le corrija o que Dios le corrija por medio de alguien, significa que esa persona no tiene la esencia de un discípulo. Un discípulo decide ser discípulo porque da el primer paso de reconocer que necesita aprender. Y bajo ese fundamento de necesitar aprender, es alguien que se pone en esa disposición, que hay en él un deseo natural de dejarse moldear. Di conmigo, moldear. Ok, no hay nada peor que un cristiano que lleva muchos años en el evangelio y que durante todos esos años en el evangelio no ha sido discípulo, sino que ha sido un seguidor. Y te voy a decir por qué. Una persona que vive solamente para recibir la bendición de Dios, que vive solamente para obtener el beneficio de lo que significa estar cerca de Cristo, se convierte a lo largo de los años en lo que llamamos un religioso. Es alguien que cree saber quién es Cristo, pero realmente no le conoce. Incluso son personas que saben decir: Dios es bueno, Dios es grande, Dios es algo sobrenatural, Dios sana, Dios bendice, pero realmente nunca ha vivido la esencia principal de ser un discípulo, que es dejarse moldear por el maestro. Cuando hablamos de la palabra moldear, me habría gustado haberos traído un poco de plastilina. ¿Sí sabéis lo que es la plastilina? Yo odio la plastilina. Ensucia todo, pero eso es otro tema. Ok. Cuando tú empiezas a mover la plastilina y empiezas a hacerle formitas, algunos hacen un caballito, otros un sol, una nube. Realmente hay algo fundamental para que funcione lo que el creador ha visionado y quiere crear. ¿Qué es? Tener un producto moldeable. ¿Por qué la iglesia actual no vive según lo que Cristo dijo: aún cosas mayores que yo haréis en mi nombre? ¿Por qué no conseguimos ver esas cosas aún mucho mayores? Porque si yo leo la palabra de Dios, me di cuenta que Jesús sanó a leprosos. Jesús sanó a cojos, a inválidos. Jesús dio vista a los ciegos. ¿Y por qué? De alguna forma, esa es una gran pregunta que tenemos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué razón no podemos experimentar ese tipo de poder sobrenatural en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestro entorno? Te voy a decir una cosa. El problema no es que el creador haya perdido visión, haya perdido la capacidad de moldear. El problema es que el material que él está intentando moldear es un material que a veces es demasiado duro. Y por eso el creador no puede hacer lo que realmente está en su visión de hacer. Entonces este versículo nos conecta al hecho de que un discípulo es alguien que aprende del maestro. Pero cuando aprendemos del maestro significa que cada uno de nosotros vivimos en esa forma de vida de ser moldeables. Y cuando nosotros somos moldeables, te voy a decir otra cosa: no hay nada peor a veces que ser bendecidos por el Señor. Yo he visto personas vivir milagros de parte de Dios, y esos milagros y esa bendición les ha hecho alejarse del Señor. ¿Cómo? Sí. Yo conté hace tiempo la historia de un joven. Oramos por su vida. Estaba en el coma, iba a morir. Y empezamos a orar por él y a orar por él. A los 7 días, otra vez despertó y sigue viviendo. ¿Tú crees que ese joven sigue con el Señor? Nada. Encima se ha convertido en un buen siervo del diablo. He visto momentos donde personas que cuando no tenían nada económicamente, incluso les costaba tener pan en sus platos, han sido bendecidos por el Señor y por medio de la bendición se fueron de la iglesia. Dejaron los caminos del Señor. Mucho cuidado.
La diferencia entre un seguidor y un discípulo de Cristo es que cuando el discípulo recibe bendición, la administra de tal forma para que se convierta en bendición para otros. Cuando un seguidor recibe bendición, lo recoge de una forma egoísta porque sigue a Cristo por egoísmo. Y cuando recibe bendición, la recibe con egoísmo. ¿Estás conmigo? Amén. Y eso, este versículo dice, y el Señor encamine vuestros corazones. Dios necesita en esta mañana encaminarnos en cosas en nuestra vida que todavía no están funcionando como Él anhela. Mucho cuidado de acostumbrarnos a las cosas de Dios. Mucho cuidado de volvernos profesionales espirituales. Mucho cuidado con aquellos que dicen, yo tengo 20 años en el Señor. ¿Y qué? Eres un cazurro y has dejado de ser moldeable. En vez de ser plastilina, te has convertido en madera. Cuidado, cuidado. Y este versículo nos desata otra cosa fundamental a entender. Dice la segunda parte del versículo, encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Una de las esencias fundamentales que un discípulo tiene es ser paciente. Entiende que las cosas de Dios no surgen de la noche a la mañana. Dios nos mete a todos en un proceso. Dios nos mete a todos en un caminar. Dios nos mete a todos en un momento donde quizás hoy estás contento, alegre, la bendición de Dios está sobre tu vida, pero mañana, cuidado, porque el desierto va a asomarse y quizá va a ser un tiempo de sufrir. Es necesario que un discípulo aprenda a perseverar en el Señor. Lo que tú estás aprendiendo hoy de Dios, lo que tú estás aprendiendo por medio del discipulado que estás dando el domingo, el lunes, lo que tú estás aprendiendo cada domingo aquí en la mañana, donde nos conectamos a la presencia de Dios, tarde o temprano va a ser pasado por fuego. Aquí en este momento donde quizás somos sorprendidos por el Señor, Él nos toca, nuestro corazón está sensible, está listo, moldeable, pero el problema no está en cómo está tu corazón hoy. El problema está en cómo estará nuestro corazón mañana, el martes, el miércoles, cuando no hay nadie a tu lado, cuando nadie te está empujando un poquito hacia la presencia de Dios. ¿Cuál es tu capacidad de conectarte a Él sin que nadie te ayude? Un discípulo sabe perseverar en las cosas de Dios. Un discípulo sabe que nuestro caminar con el Maestro no se acaba nunca. Hasta que perdamos nuestra vida natural, nuestra carne, la dejemos aquí en la tierra, hasta el último segundo de nuestra vida, tenemos algo que aprender. Y nunca, nunca lleves los años que lleves. Los que más tiempo llevan aquí en el Señor y los que menos tiempo llevan aquí en el Señor. Escuchadme bien, escuchemos bien. Esto va a ser una llave de bendición para tu vida. No dejes nunca de ser moldeable. ¿Estáis conmigo? ¿Alguien puede decir un amén así apasionado? ¿Más apasionado? ¿Un poquito más apasionado? Ay, ahí ya me siento mejor. Y este punto nos lleva al siguiente. Marcos capítulo 8, versículo 34. Segunda curva. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ok, ¿cómo empieza este versículo? Importante esta parte. Fue algo que vimos la semana pasada, pero por amor a los que no vinisteis, os lo voy a repetir. En varias ocasiones, en la palabra de Dios vemos cuando Jesús quiere decir algo a sus discípulos, siempre da la misma opción a aquellos que le siguen, a aquellos que quieren oír, o aquellos que de rebote pasaban por allí. Yo iba al Mercadona, pero mira, me voy a sentar un poquito a ver. A esos mismos Dios nos da a todos siempre la misma oportunidad. No hay preferidos.
No hay aquellos que tuvieron el privilegio de poder escuchar la voz de Dios. No. Tarde o temprano, todos tienen que escuchar ese mismo llamado. Y tú en esta mañana, seas seguidor o seas ya un discípulo, debes entender una cosa. Lo que estamos hablando en esta mañana es para ti y es para mí. La oportunidad es la misma para todos. Y dice, el que quiere venir en pos de mí, entonces se tiene que negar a sí mismo. Y tiene que tomar la cruz. Yo os pregunto, ¿qué significa la cruz? Cuando pensáis en cruz, ¿en qué pensáis? Sacrificio. ¿Qué más? Perdón. Uy, qué espirituales. ¿Qué más? ¿Qué más? Dolor. Eso ya me gusta más. ¿A qué pensáis? Cruz. Sufrimiento. Ya me va gustando más. Dolor. Ay, me gusta. ¿Qué más? Bueno, más. Muerte. En la cruz morimos. A la cruz no vamos para que nos den un rapapolvo si salimos y ay, me dolió, pero todo bien. No. En la cruz morimos. A la cruz vamos a acabar ahí. Ahí lo dejamos clavado. La esencia del evangelio siempre empieza por la muerte para poder seguir por la resurrección. Algunos quieren el beneficio de la resurrección sin aprender a morir. Y esto es un gran problema que tenemos la iglesia actual. Queremos la resurrección, el beneficio, el poder de la resurrección, lo que la resurrección nos da. Escúchame, el evangelio sería un evangelio vacío si no hubiese resurrección. Pero no empieza por la resurrección, empieza por la muerte. No hay forma de ser discípulo de Cristo si no es por medio de, primeramente, morir. La palabra negarse, que lo hemos visto una frase anterior, nos indica un poco el camino de lo que realmente significa morir. Porque ¿qué es negarse? Negarse de alguna forma es morir a mis deseos, ¿cierto o no? Conmigo, ayudarme. ¿Qué es negarse? ¿Qué más? Cuando tú tienes una discusión con alguien y tú estás en yo llevo razón, ¿eso es negarse o no? No. Eso es pasar la resurrección sin morir. Los matrimonios tendríamos que aprender más a morir, a negarnos. Ok, tú llevas razón, esposa. Ana, cálmate. Esto es un gran conflicto que tenemos. La iglesia de Dios hoy no ha entendido lo que significa negarse. Algunos están contentos, ay, es que yo no entiendo, ¿y por qué no gastamos el dinero en una entrada? Ay, yo no entiendo, ¿y por qué nos tenemos que gastar el dinero en evangelismo? ¿Cuánta gente vino? Nos gastamos el dinero en el concierto, ¿y cuánta gente vino? ¡Cállate! No entendemos que el evangelio consiste en negarse. No entendemos que el evangelio significa, ¿dónde está la factura? Yo pago. Vienes con tu chequera a todas horas, yo pago. ¿Quién tiene que pagar? ¿Cuánto ha sido la cuenta? Yo pago. Eso es el evangelio, hermanos. El evangelio nos cuesta todo. En el evangelio tenemos que estar dispuestos a pagar la factura siempre. A negarnos. A decir, ok, hay que ir para allá, bueno. En ningún momento en la palabra de Dios se nos enseña que el poder de Dios viene por arte de magia. El avivamiento es algo que se provoca. No se espera el avivamiento. Para que la gente venga a este lugar y sea sanada, hay que salir ahí a buscarles. No van a venir aquí. Ay, si oramos con más fuerza, pastor, tampoco. El problema no es que son sordos. El problema es que hay que ir a por ellos. ¿Entendéis lo que quiero deciros? Un discípulo aprende a vivir continuamente negándose a sí mismo. Ay, qué calentitos estaríamos en casa. Estos días de lluvia va a ir mi tía a la oración. Porque yo estoy con mi fueguecito. Con Rosita y la serie. Hermanos, un discípulo sabe lo que significa el sacrificio. Entiende que para poder llegar a la resurrección, al poder de la resurrección,
a poder alcanzar los beneficios de Dios, la gloria de Dios, primeramente hay que morir. Queremos que Dios se manifieste, pero realmente no estamos dispuestos a pagar el precio. Queremos que Dios traiga avivamiento en medio nuestro, pero no estamos dispuestos a salir a esas calles y pagar la factura. Algo tiene que cambiar en nosotros. Un seguidor nunca entenderá lo que significa negarse. Un seguidor escuchará sobre esa palabra de negarse y dirá, qué religiosos. ¿Cómo que religiosos? Jesucristo mismo tuvo que estar de lugar en lugar en lugar. Dice la palabra de Dios que Él no tenía ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Y Él era el Hijo de Dios. Y nosotros, no ser religioso, ¿para qué tanta espiritualidad y tanta pasión? Tranquilo, tranquilo. Bueno, pues espera tranquilo a que venga el avivamiento, no lo verás nunca. Tenemos que provocar con nuestra pasión, con nuestra vida, negarnos a nosotros mismos. El evangelio fue duro, pero fue eficaz en ese momento donde Jesús dijo, si tienes 2 túnicas, dale una a este que no tiene. El evangelio fue duro, pero fue eficaz cuando vemos en el libro de Hechos que había gente que vendía sus bienes para llevarlo a los pobres. En la iglesia en ese momento no había ricos y pobres. No llegaba el hermano próspero con su BMW y el hermano un poquito más andando. Era otra esencia. Aprender a negarnos. Y no quiero estar mucho más en este punto porque quiero pasar al siguiente. Porque el siguiente va en parte conectado a este, que es el 3. Primero, un discípulo aprende del maestro y eso nos lleva a una vida de perseverancia. Punto 2. Una vida de perseverancia. Punto 3 nos lleva a morir. Y cuando entendemos que morir es negarse a sí mismo, nos conecta al siguiente punto. Punto número 4. Un discípulo hace tesoros eternos y no naturales. Mateo 19, versículo 21. Conocéis esta historia, ¿verdad? La del joven rico. Vamos a empezar a leer en el 16 para aquellos que no conocen la historia. Vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno y ese es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dice, pues entonces no estoy tan lejos. Todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces, ¿qué más me falta? Y aquí viene lo bueno. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y entonces ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La diferencia entre un seguidor y un discípulo es que un discípulo, su vida consiste en guardar tesoros en lo eterno. Ahí arriba donde nada se pudre. Ahí arriba donde estaremos una eternidad viviendo los beneficios de aquello que hemos guardado como tesoro allá. Mientras que un seguidor sencillamente vive a medias, como este joven. Parecía un buen joven. No mataba, no adulteraba, no robaba, no daba falso testimonio, honraba a su padre y a su madre y amaba al prójimo. Y Jesús, que todo lo sabía, dijo, bueno, este chico parece que es cierto lo que dice. Pero entonces el joven quería ir un poquito más allá. Le dijo, no, pero dime realmente qué más me hace falta. Dime cuál es el plus. Dime cuál es la milla que hay que recorrer de más. Entonces Jesús entendió, ok, aquí cuidado joven, porque aquí te voy a hablar como si fueses mi discípulo.
entonces vende todo lo que tienes. En resumidas cuentas le estaba diciendo, no es que Dios nos esté pidiendo que vendamos todo lo que tenemos, frena ahí, espérame. Lo que Dios quiere hablarnos por medio de este texto es que hay cosas en nuestra vida que aún están tomando un lugar que no le pertenece. Puede ser una casa, puede ser un trabajo, puede ser la economía, yo qué sé lo que será. Pero si tú te levantas cada día pensando en ello, tú vives por ello, tú te acuestas pensando en ello, tú sueñas con ello, es señal de que está en un lugar que no le pertenece. Y ahí fue donde Dios realmente quería ver el corazón de ese joven. Ese joven en ese momento tuvo que tomar la decisión. Y yo dije el domingo pasado, el hecho de que estemos estudiando esta parte de la palabra de Dios, de lo que significa ser un discípulo, nos está metiendo en tierras peligrosas. Porque ahora no vamos a tener otra opción que tomar una decisión en nuestra vida. Cuando uno no sabe, pues camina. Pero cuando uno sabe, ahora le toca decidir dónde caminar. Y esto es lo que nos está pasando como iglesia. Estamos en un tiempo crucial, amada iglesia, donde necesitamos tomar una decisión profunda en nuestra vida. Un discípulo es alguien que está dispuesto a hacer tesoros allí. Los momentos donde tú te sacrificas para venir a orar son momentos donde tú estás haciéndote un tesoro allá. Los momentos donde tú le das y honras al Señor con tus bienes, justamente porque dice la palabra de Dios, cada uno dé conforme a como Dios ha provisto a su vida. Yo no te estoy hablando de todas esas doctrinas mentirosas de que tenemos que vender todo, hipotecarnos, y porque el Señor, si quieres dientes de oro, entonces vale 1.000.000 de euros. Y no, ni dientes de oro ni narices. Aquí se trata de honrar a Dios con todo lo que somos. ¿Tú estás dispuesto a recorrer una milla más? Porque esa es la diferencia entre un seguidor y un discípulo. Un seguidor viene y cumple con lo mínimo, lo básico. Ese tipo de trabajador que dice, bueno, a las 8 yo tengo que estar en el trabajo, a las 8 estoy, a las 6 es mi hora, a las 6 me voy. Pero y ese trabajador que dice, bueno, si yo me quedo 15 minutos más, dejaré mi trabajo bien hecho. De esos hay pocos. Y voy a darle la vuelta al pastel, porque estáis todos. Ok, ese jefe que dice, ok, sus salarios son 1.000. Pero como yo quiero honrar a mis trabajadores, le voy a dar 1.050 de regalo. Una milla más. Cambia todo cuando recorremos una milla más. Cambia todo. Y debemos saber algo. Si queremos realmente ser sus discípulos, debemos entender que según Juan, y con esto acabo, lo prometo, pero me venía a la mente este texto. Según Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hemos sido llamados a echar semilla, hermanos. Hemos sido llamados a llevar fruto. Hemos sido llamados a poder llevar manzanas, peras, a poder llevar esas naranjas gorditas, naranjitas, jugosas, para que todo aquel que tiene hambre pueda comer. Hemos sido llamados a no solamente ser un triste árbol que se le caen las hojas en otoño, sino que cuando dice la palabra de Dios, estamos junto a las corrientes de las aguas. Nunca dejaremos de tener fruto, no importa la estación, no importa si es verano, si es otoño, si es invierno, si es primavera, porque un hijo de Dios, un discípulo de Dios, siempre, sea cual sea la estación de su vida, esté sufriendo, no hay economía, o es que he tenido un problema, o he perdido mi trabajo, siempre lleva fruto. Siempre. Y hemos sido llamados como iglesia a vivir como discípulos de Cristo. Dios no necesitó de muchos para impactar el mundo entero.
Sencillamente cogió a 12 y de esos 12 encima uno salió ranilla. Fueron 11. Y con esos 11 empezó a nacer la iglesia. Y después otros vinieron, y otros vinieron, y otros vinieron. Y tú y yo somos el fruto de algunos que decidieron ser discípulos. ¿Lo has pensado alguna vez eso? No es gracias a un seguidor que tú estás aquí hoy. Es gracias a un discípulo que entendió a morir. Es gracias a un discípulo que entendió a recorrer una milla más. Es gracias a un discípulo que entendió que era tiempo de apagar la tele y ponerme a orar. Fue gracias a un discípulo que estuvo dispuesto a venderlo todo de manera, lo que más le importaba, porque sabía que eso estaba frenando su vida y él quería ir más allá. Es tiempo, iglesia, en el que tenemos que dejar que el Espíritu Santo venga y revele lo que aún debe ser cambiado en nuestras vidas. Y cada vez más tenemos que ir abandonando esa vida de seguidores para empezar a ser esos discípulos. Porque Dios necesita establecer su edificio, su reino, su estructura sobre discípulos que estén dispuestos. Amén. ¿Tú quieres ser parte de ese edificio de Dios? Voy a pedir que te pongas en pie.